Jesús en la cruz derramó su sangre para traernos completa libertad. Hoy eres libre por la sangre de Cristo. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Levítico. Soy Javier Carrá. Esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Levítico capítulo 14. Acuérdese de leer antes el capítulo para que usted le saque más provecho a este video. Y recuerde tener frente a usted Levítico 14. Cristo es la llave que nos abre los tesoros de las Escrituras. Cuando la leemos con un enfoque cristocéntrico y práctico, el Señor Jesús nos ayuda con su Espíritu Santo no solo a entender la Escritura correctamente, sino nos da el poder para ponerla en práctica. Así que sin más, veamos a Jesús en Levítico 14. Bueno, Levítico 14 tiene un ritual que debía seguir una persona cuando se sanaba de lepra en el Antiguo Testamento. Y yo quiero llamar su atención específicamente a un sacrificio que se hacía de 2 avecillas. Una moría y la otra tenía que quedar viva y era dejada libre. Veamos algunos detalles. Váyase por favor al 14:4. Levítico 14:4, léalo conmigo. Dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana de hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. De las 2 avecillas, una tenía que morir, derramar su sangre, y la otra era rociada con esa sangre y luego la dejaban libre. Y así el que había padecido de lepra y había sido sanado era oficialmente declarado puro y podía volver a entrar. Ahí lo puede leer usted en casa, hay algunos detalles adicionales, pero esencialmente quedaba purificado y podía ser otra vez parte de la congregación. Mire qué interesante, el avecilla que muere, que derrama su sangre, representa el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario, y por su sacrificio, por su sangre, usted y yo tenemos perdón de pecados. El avecilla que vivía representa en primer lugar la resurrección. Mire, es cierto que Jesús murió y derramó su sangre, pero luego resucitó, y al igual que la avecilla viva, el Señor ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo venció a la muerte, pero mire, esa avecilla viva también nos representa a nosotros. Usted y yo, pecadores, cautivos, esclavos de pecado, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Aquí en este sacrificio se menciona sangre, se menciona agua. Más adelante usted lo puede leer en casa, se menciona aceite que tenía que llevar la persona que se había sanado. Y todos estos elementos nos hablan de nuestra salvación. Tú y yo hemos sido lavados con hisopo, dice la palabra, rociados, por decirlo así, con la sangre de Cristo que murió en nuestro lugar. Ahora su palabra es esa agua limpia que nos purifica por completo por dentro, y el aceite representa al Espíritu Santo. Hermanos, al igual que esa avecilla viva que era dejada libre, el sacrificio, la sangre de Cristo nos ha purificado, nos ha limpiado. Hoy tenemos verdadera libertad. Hoy tenemos el poder, el aceite del Espíritu Santo para que tú y yo andemos en una vida nueva. En Jesús tienes perdón completo de todos tus pecados. Él te ha lavado y Él te hace libre para vivir una vida nueva en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos la palabra del Levítico 14? Ven a Jesús, no solo para que perdone tus pecados. Ven a Él para recibir sanidad divina. Ven a Él para recibir provisión material. Mire, en la cruz el Señor Jesús no solo llevó nuestros pecados, dice la palabra que también cargó con todas nuestras enfermedades. Toda maldición es puesta sobre Cristo en la cruz para que hoy nosotros alcancemos la bendición de Abraham. Y ciertamente la enfermedad es parte de la maldición del pecado. La escasez es parte de la maldición del pecado. Si Jesús llevó todas nuestras maldiciones, usted puede recibir sanidad divina por la sangre de Cristo que te ha lavado, que fue derramada en la cruz por ti. Puedes recibir provisión abundante para todas tus necesidades. Ahí mismo en el capítulo 14, no lo leemos por tiempo, pero usted lo puede hacer en casa. Al final se menciona cuando la lepra había invadido una casa, y si no la lograban raspar de las paredes, finalmente esa casa iba a ser destruida, demolida por completo. La persona llevaba una gran pérdida de todos sus bienes materiales. Así es el pecado. El pecado trae pérdida, trae pobreza, trae tristeza. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Acérquese a Jesús para que perdone sí tus pecados, pero también para que te provea lo necesario. Ahora eres un hijo de Dios, para que sane tus enfermedades. Crea que por la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo en esa cruz, fuimos, dice la palabra, nosotros curados. Y así como el pueblo de Israel
después de que fueron esclavos allá en Egipto, el Señor los sacó libres. Esa noche se sacrificó un cordero y la sangre del cordero pascual fue puesta sobre los dinteles de las puertas. Miren, nos acuerda a este sacrificio de la avecilla, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel fue rociado con la sangre de ese cordero pascual. Al siguiente día ya no eran esclavos. Al siguiente día ellos salieron libres. El Señor los salvó de la muerte cuando pasó esa 10ª plaga, matando a los primogénitos. Los israelitas no murieron. Pero no solo eso, dice la Biblia que no había ninguno enfermo ni débil. Salieron al desierto con una salud sobrenatural y además el Señor les proveyó con abundantes riquezas que después las iban a necesitar para construir el tabernáculo, para la obra del Señor. Así recuerda este día. Por la sangre de Cristo tienes perdón, tienes libertad, tienes sanidad, tienes salvación, tienes provisión. De todas tus necesidades se encarga nuestro buen Salvador. Venga a Jesús para recibir todos esos beneficios. Y número 2, hable de Jesús a los que aún no gozan de su libertad. ¿Cuántas personas en tu círculo, cuánta gente en tu familia, en tu trabajo, compañeros de estudios, todavía están esclavos de pecado? ¿A cuántos conoces que están tristes hoy, batallando con una enfermedad y no tienen la esperanza de Cristo? ¿Cuántas personas necesitadas hay alrededor de ti? Pues es nuestro deber, hermano, hablarle de que Cristo ha derramado su sangre. Tienes que traer esas avecillas para que sean rociadas con la sangre de Cristo y entonces puedan ser dejadas libres y puedan volar en libertad con el poder del Espíritu Santo, vivir una vida nueva. Comparta estos videos, invite a las personas a la iglesia, cuénteles a todos que solo la sangre de Cristo nos trae perfecta libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.